En el presente video desarrollaremos el tema de triángulos. Para ello empecemos con el ejercicio número 1. En el gráfico calcular el valor de x. Analizamos que el gráfico es un triángulo y la teoría nos dice que la suma de ángulos interiores en cualquier triángulo siempre debería de sumar 180. Para este caso, un ángulo interior sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los tres ángulos lo deberíamos de sumar y ello debería de ser igual a 180. 4x, ángulo interior, más 8x, ángulo interior, más 6x, ángulo interior. Esto debería de ser igual a 180. 4x más 8x, 12x, más 6x, ambos sumarían 18x. Esto es igual a 180. El 18x que está multiplicando al x pasaría a dividir porque lo que necesito es encontrar el valor del x. Por lo tanto, 180 entre 18 sería igual a 10, que vendría a ser la alternativa D. En el ejercicio número 2, en el gráfico calcular el valor del x. Nos damos cuenta que el gráfico nos representa un triángulo y los ángulos que nosotros tenemos para este problema, todos ellos son ángulos exteriores. Exteriores porque están fuera del triángulo. La suma de ángulos exteriores en cualquier triángulo debería de ser igual a 360. Para este caso son tres ángulos exteriores, pero son tres valores iguales. Entonces simplemente diría 3 porque son 3 veces iguales, 3 veces el ángulo que sería 12x. Eso debería de ser igual a 360. En vez de sumar 1 a 1 12x, como son 3 veces, entonces lo multiplico 3 por 12x. Podríamos simplificar para este caso entre ambas partes de la igualdad, o en todo caso también podríamos efectuar el producto. 3 por 12 vendría a ser un producto de 36 veces el x, y esto debería de ser igual a 360. 36 pasa a dividir a 360, 360 entre 36 sería igual a 10, que la alternativa sería la A. En la pregunta número 3, en el gráfico calcular el valor del x. Para este caso, el gráfico es un triángulo, pero en este triángulo tendríamos dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Para ello recordemos uno de los teoremas, que sería en este caso el teorema conocido con el nombre de la banderita, en la cual dice que la suma de los dos ángulos interiores me genera un ángulo exterior. Es decir, el ángulo exterior x debería de ser igual a la suma de los dos ángulos interiores adyacentes. Es decir, el alfa más el beta. Ese es el teorema de la banderita. Ahora, de acuerdo a ello, los dos ángulos interiores sería el ángulo interior A, que es 6x, y el ángulo interior de B, que sería 4x. Esos dos ángulos los sumaríamos y lo tendríamos que igualar a 120. 6x más 4x es igual al ángulo exterior de 120. 6x sumado con 4x, 10x, igual a 120. El 10 pasa a dividir, o en todo caso también podríamos simplificar en ambas partes de la igualdad. En esta parte un 0 y de la otra parte de la igualdad también un 0. Entonces el x sería igual a 12, que sería lo mismo el 10 que está multiplicando pasar a dividir 120 entre 10 sería equivalente a 12. En el ejercicio número 4, en el gráfico calcular x. Recordemos, en un triángulo cualesquiera, la suma de ángulos interiores siempre debe ser 180. Para este caso,
tenemos dos ángulos interiores, uno de 80 grados y el otro de 20 grados. Sumados ambos ángulos interiores sería el valor de 100, pero como los ángulos interiores del triángulo debe de ser 180, por lo tanto este ángulo sería 80 grados. Ahora nos damos cuenta que en el triángulo ABC hay dos ángulos interiores iguales. Al ser esos dos ángulos interiores iguales, se convierte este triángulo en un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, aparte de tener dos ángulos interiores iguales, tendría dos lados iguales. Es decir, al ángulo de 80 se está oponiendo un lado equivalente a 5. Si este ángulo es el mismo valor 80, por lo tanto debería de oponerse el mismo valor del lado. Es decir, el valor del x sería 5, por lo que la respuesta sería la alternativa D. En la pregunta número 5, en el gráfico calcular el mayor valor entero de x. Para el caso tenemos un triángulo ABC, donde en el triángulo me dan por datos los tres lados. El lado AB es 5, el lado BC es 7 y el lado AC es X. Para este ejercicio vamos a aplicar la ley de existencia de un triángulo. La ley de existencia nos dice lo siguiente. Voy a trabajar en función al valor de la variable. Esa variable X debería de ser mayor a la diferencia de los dos otros lados. Es decir, 7 menos el lado 5. El x debe ser mayor a la diferencia, pero el x debería de ser menor a la suma. 7 más el valor de 5. Eso es la ley de existencia. El lado x debe ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, pero a la vez el x debe ser menor a la suma de los dos mismos lados. La diferencia de 7 y 5 es 2. 2 menor que x, pero el x debe ser 2, es la diferencia de 7 y 5, y x debe ser menor de la suma de 7 y 5, que sería el valor de 12. Los valores numéricos que estarían entre 2 y 12, que toman los valores que toma la variable x, debería ser mayores que 2, es el 3, el 4, el 5, de manera sucesiva hasta menores que 12, que sería el 11. En la pregunta, calcular el mayor entero de x. Para este caso, el mayor valor entero sería el 11, que la respuesta sería la alternativa D. En el presente problema, en el gráfico calcular el mayor valor entero de x. Nuevamente, para este ejercicio aplicamos ley de existencia de un triángulo. La variable es, en este caso, x. Ese x debería de ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, que sería para este caso 9 menos 3. Pero el x debe ser menor que la suma de los dos mismos lados, que para este caso es 9 más 3. La diferencia de 9 y 3 es 6, menor que el x, y el x menor que la suma de 9 y 3, que sería el valor de 12. Los valores que cumplen con esta condición sería mayores que 6 es 7, es 8, es 9, de manera sucesiva hasta menores que 12, que sería 11. Para la pregunta, el mayor valor entero, entonces para este caso, en el gráfico calcular x. Para este ejercicio trabajemos en función. En el presente ejercicio trabajaremos en función a sus ángulos interiores. Recordemos, en un triángulo cualesquiera, la suma de ángulos interiores siempre va a ser 180. Para este caso, yo ya tengo en el triángulo ABC, vale decir, ya tenemos dos ángulos interiores de 4x
y 6x. Ambos ángulos interiores suman 10x, pero en todo el triángulo debería de sumar 180. Como nosotros ya tenemos 10x, por lo tanto este ángulo interior debería de ser lo que le falta para llegar a 180. En este caso, ese ángulo interior sería 180 menos 10x. Si nosotros sumamos 180 menos 10x, más la suma de estos dos ángulos, 10x sumado a estos dos positivo menos 10x negativo se va a cancelar y te quedaría 180, ¿correcto? Es decir, yo tengo un triángulo cualesquiera, por ejemplo, asumiendo que este ángulo es de 50 grados, este ángulo de 60 grados, hasta ahí está sumando 110. Eso significa que este ángulo debería de ser 70 grados. Pero ¿cómo obtenemos el 70 grados? La suma de ángulos interiores sabemos que es 180. A ese 180 le voy a restar estos dos ángulos interiores que sumarían 110. 180 menos 110 sería el valor de 70. O también lo podríamos trabajar en función a variables. Por ejemplo, tengo un triángulo en esta parte y tendría en este caso un ángulo interior de 30 grados. Y esto suponiendo que sea X. Los ángulos interiores deben sumar 180. Pero para este caso yo ya tengo un valor numérico que sería de 30. 30 para llegar a 180, esto sería 150. Pero en este caso es X positivo. Para poder desaparecer el X tendría que ser negativo. Sumado todo me genera 180. Es por eso que aquí sería 180 menos 10x, porque estos de aquí ya sumarían 10x. Ahora, en el siguiente triángulo, para este caso sería el triángulo DE y EF. En ese triángulo los ángulos interiores deben sumar 180. Pero nosotros también ya tenemos que acá es 4x y 6x. Ambos sumarían 10x. Entonces, este ángulo sería lo que me falta para llegar a 180. Que en este caso también sería 180 menos los 10x. Y a que si nosotros sumamos este ángulo más estos dos, que suman 10x positivo, menos 10x negativo, se cancela y te queda 180. Ahora, este ángulo, opuestos por el vértice, sería 100, ¿verdad? Opuestos por el vértice, este ángulo es 100, entonces este ángulo también sería el valor de 100. En este triángulo, suma de ángulos interiores debería de ser igual a 180. Para este caso, voy a sumar 2 veces 180 menos 10x. 2 veces 180 menos 10x. Más el otro ángulo interior, que sería el valor de 100. Esos tres ángulos interiores siempre deben de sumar 180. Esa es una de las características de un triángulo cualesquiera. Ahora, lo que podría hacer en esta ecuación es tratar de simplificar al máximo. Todos los factores de esta igualdad tienen un elemento en común. Podría sacarle mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 100 sería 50. Y mitad de 180 vendría a ser 90. Ahora, lo que me quedaría sería 180 menos 10x más el valor de 50 igual a 90. Todos los factores que tenemos acá tienen elemento en común décima, o como decir un 0. Entonces, eliminamos un 0, un 0, un 0 y un 0. Factor común tendría que ser en todos los elementos de la igualdad. Me quedaría 18 menos x más 5, esto igual a 9. 18 y 5 sería 23 menos x igual al valor
de 9. El 9 pasa a restar al 23 y el menos x pasa a sumar. Por lo tanto, el x sería 23 menos 9, que sería el valor de 14. En el ejercicio número 8 en el gráfico calcular x. Para este ejercicio trabajemos por partes en cada uno de los triángulos, es decir, voy a trabajar primero en el triángulo ABC. En ese triángulo la suma de ángulos interiores debería de ser 180. ¿Quiénes son los ángulos interiores? El triángulo interior A, que sería 2θ más el alfa. Ese es uno de los ángulos interiores, más el otro ángulo interior que sería de 60 grados. Y finalmente el otro ángulo interior C, que sería 2α más θ. Esos tres ángulos interiores debe de sumar 180. Reduciendo factores semejantes, 2θ sumado con θ sería 3 veces el θ, más alfa sumado con 2α sería 3 veces el valor de alfa. El 60 que está sumando pasaría a restar al 180, que la diferencia sería 120. En ambos factores, antes y después de la igualdad, hay elemento en común, que para este caso sería tercia. Tercia de 3θ sería θ, tercia de 3α sería alfa y tercia de 120 sería 40. Esa sería la primera ecuación. Ahora, una segunda ecuación generamos a partir del triángulo APC. En el triángulo APC, nuevamente, suma de ángulos interiores igual a 180. Y para este caso sería un ángulo interior de 2θ más ángulo interior de 2α y más el ángulo interior de x, igual todo ello a 180. Entre estos dos factores nos damos cuenta que hay elemento en común. Vale decir, elemento en común sería el 2. Factorizando 2. Al factorizar 2, dentro del paréntesis sería el θ más el alfa. Aplicando distributiva, el 2 con los factores que están dentro del paréntesis, regresamos a lo anterior. 2 por θ sería 2θ. Más por más sería más. 2 por alfa, 2α. Más el valor del x igual a 180. 2 multiplicado por el valor de θ más alfa, que es un valor numérico ya encontrado, que sería 40. 40 más el valor del x sería igual a 180. 2 por 40, eso es 80, más el valor del x igual a 180. Despejando el valor del x sería igual a 100. El producto de esto es 80, pero ese 80 pasa a restar. 180 menos 80 sería 100. La alternativa C. En el ejercicio número 9 del gráfico calcular x. Nuevamente empecemos a trabajar por el triángulo más grande, que sería el triángulo ABC. Suma de ángulos interiores en el triángulo ABC. El ángulo A es de 2α, más el ángulo C sería de 2θ, más el ángulo B 50 grados, esto igual a 180. No importa qué tipo de triángulo sea, pero sí cualesquiera de los triángulos que sea, la suma de ángulos interiores siempre debe ser 180. Despejando las variables, 2 veces alfa más 2θ, el 50 que está sumando pasa a restar, sería 130. Todos los factores tienen mitad, por lo tanto mitad de 2α, eso es alfa, mitad de 2θ, eso es θ, y mitad de 130, 65. Eso sería la primera ecuación. Ahora,
En el triángulo APC, lo vamos a resaltar, en el triángulo APC, que sería de esta forma, podría aplicar el teorema de la banderita. Dos ángulos interiores me da el ángulo exterior. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Es el alfa y el tita, y el exterior sería el x. Por tanto, entonces diría que el alfa más el ángulo tita, que son ambos interiores adyacentes, igual al exterior, que sería el x. Pero el alfa más el tita ya he encontrado es 65, por lo tanto reemplazando x sería 65, que sería la alternativa A. En la pregunta 10, en el gráfico calcular x. Para este caso, utilizamos un teorema del teorema de las medianas. Utilizamos un teorema, el teorema de las bisectrices. ¿Cuál de estos segmentos vienen a ser las bisectrices? El segmento BF es una bisectriz. La característica de una bisectriz es partir al ángulo en dos ángulos iguales. Para este caso, al ángulo B lo está partiendo en dos ángulos iguales, alfa y alfa. De igual forma, el segmento DF es una bisectriz, porque los ángulos son iguales, tita y tita. Si tenemos una gráfica de esta forma, donde en un punto F se cruzan esos dos segmentos y ese ángulo que forma sería el X. La teoría dice que ese ángulo X sería igual a la semisuma de los dos ángulos, vale decir, ángulo A y el ángulo E, semisuma, 40 grados más 60 grados dividido entre 2. Eso dice la fórmula. Por lo tanto, X sería igual 40 y 60, 100 entre 2, 50 grados. X 50 grados, alternativa A. En la pregunta 11, en el gráfico, el segmento AB es igual al segmento BC. Entonces detallemos ese dato del problema. El segmento AB, que sería este segmento, es igual al segmento BC. Entonces, en el triángulo ABC hay dos lados iguales. Eso lo convierte al triángulo ABC en un triángulo isósceles. El triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo C. Eso por ser triángulo isósceles. Además, me dice que el segmento D, el segmento D, que sería este segmento, es igual al segmento EC, que sería este segmento. Entonces, nuevamente, nos damos cuenta que el triángulo DEC tiene dos lados iguales. Se convierte en un triángulo isósceles, pero ese triángulo isósceles, aparte de tener dos lados iguales, tiene dos ángulos interiores iguales. Es decir, este ángulo y este ángulo serían los mismos. Utilizando una variable, por ejemplo, este ángulo es alfa, este ángulo también sería alfa. Ahora, aplicando el teorema de la banderita, dos ángulos interiores te da un ángulo exterior. Para este caso resalto, el teorema de la banderita se cumpliría en esta figura. Ángulos interiores sería el ángulo A y sería parte del ángulo C, que vale 20 grados. Y el ángulo exterior sería X más alfa. Pero recordemos que el ángulo C es igual al ángulo A. Para este caso, el ángulo C es la suma de 20 más alfa. Por lo tanto, el ángulo A también sería la suma de 20 más alfa. Porque el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Aplicando el teorema de la banderita, ángulos interiores 20
más el alfa es un ángulo interior, más el otro ángulo interior sería 20. Dos ángulos interiores te da el ángulo exterior, que sería todo esto, el x más el alfa. El alfa en ambas partes de la igualdad está sumando, por lo tanto cumple la misma función, entonces podríamos eliminarlo. 20 más 20 es 40, que vendría a ser el valor del x. Alternativa C para este problema. En la pregunta siguiente, en el gráfico, calcular x. Empecemos trabajando por el triángulo más grande. En este caso, el triángulo ABC. En el triángulo ABC sumaría los ángulos interiores. Ángulo interior A es 3 alfa, más ángulo interior B es 3 beta, ángulo interior C es X igual a 180. Hasta ahí sería una primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación, aplicando el teorema de la banderita, en la figura segmento BA, AD y segmento BD, el teorema de la banderita. Dos ángulos interiores, alfa más beta, te da el ángulo exterior, que sería X. Entonces diríamos, el X vendría a ser igual a la suma de alfa más beta. Ahora, entre estos dos factores hay elemento en común, que es 3. Factorizo el 3, paréntesis, me quedaría el alfa más el beta. Aplicando distributiva regreso a lo anterior. 3 por alfa, 3 por beta, 3 beta. Más x igual a 180. 3 multiplicado por alfa más beta, que he calculado es el x, más el valor del x igual 180. 3 por x, 3x, más x, 4x, igual a 180. El 4 pasa a dividir a 180, que la respuesta viene a ser 45. Alternativa E. En el ejercicio 14, los lados de un triángulo escaleno miden 6, 9 y 3x. Calcular el valor entero de x. Recordemos, un triángulo escaleno es un triángulo que tiene tres lados diferentes. Para este caso, voy a construir mi triángulo. Un triángulo cualesquiera, no, un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno. Para ese triángulo me dan los lados 6, 9 y 3x. Recordemos, un escaleno, los tres lados iguales. Pero para este caso voy a utilizar ley de existencia de un triángulo. La variable 3x debería de ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. 9 menos 6. Pero el 3x debe ser menor que la suma de los mismos. 9 más 6. La diferencia es 3. Acá es 3x. Y en esta parte sería 15. Sacando tercia a todos los factores, 1, x, y sería 5. ¿Cuáles serían los valores que están entre estas condiciones? Para este caso sería el 2, 2 es mayor que 1, el 3 y sería el 4. Esos tres valores son los que cumplen con esta condición. Ahora, si el valor de x es 2, para este caso sería 6. Pero 6
de este lado y 6 de este otro lado, ya se convierte en dos lados iguales. Este triángulo ya sería un triángulo isósceles, pero me dice escaleno. Ahora, si el valor del x es 3, nuevamente acá es 3 por 3, 9, y acá es 9, también se hace isósceles. Por lo tanto, el valor que cumple sería el valor numérico 4. Porque 3 por 4 es 12, 12, 6 y 9, todos los lados serían diferentes. La alternativa C es la respuesta.